Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Los antiguos cristianos elevaban sus manos a Dios durante la oración. Rezaban en la postura del orante. Si rezo con las manos en lo alto, puedo imaginar que en la oración abro el cielo sobre mi vida. Me encuentro profundamente arraigado a la tierra y alzo mis manos al cielo. El cielo llega hasta la oscuridad de mis miedos, hasta lo terrenal e instintivo de mi vida. Pero en la oración no solo abro el cielo sobre mí, sino sobre aquellas personas que están en mi corazón, sobre la ciudad en la que me encuentro, sobre todo el país. Cuando muchas personas rezan juntas con las manos en lo alto, podemos imaginarnos que el cielo se abre sobre todos aquellos a quienes el cielo parecía velado y cerrado, sobre quienes ya no tenían sensibilidad ante Dios, quienes ya no dirigían su mirada hacia lo alto, sino que solo miraban hacia la tierra tratando de acomodarse. En la oración se abre el cielo sobre nosotros y sobre nuestro mundo. Me di cuenta de esto una vez que compartí la celebración de la misa durante toda la noche en la fiesta de la Transfiguración en el Monte Athos. En la oscuridad de la noche se abrió una ventana que posibilitó una vista al cielo. Cuando se canta por horas salmos y canciones, el mundo se ve bajo una luz completamente distinta. El mundo no está encerrado sino abierto hacia el cielo. Allí donde oramos se tocan cielo y tierra. Cuando sentimos que hemos llegado al final, cuando no sabemos cómo seguir, cuando a pesar de nuestra fe estamos llenos de miedos y dudas, allí se abre para nosotros el cielo. Allí Dios nos envía un ángel para confortarnos. El ángel une cielo y tierra. Trae el cielo hacia la tierra, justo dentro de nuestros miedos y miserias. ¿Desearías huir de la tierra con sus estrecheces? ¿Utilizas el cielo como escape de las dificultades que te acosan? ¿O conoces la experiencia de que el cielo se ha abierto justamente sobre tus miedos? ¿Qué significa para ti, para cada uno de nosotros, ascender y descender? ¿Dónde te rehusas a descender a la profundidad de tus abismos? Medita sobre las escenas del bautismo de Jesús y la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Tal vez el cielo se abra sobre tu temor y sobre las mareas de tu vida. De este modo, tenemos el gusto, una vez más, de encontrarnos con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigas y amigos oyentes de esta Radio Fe Latina, en este encuentro semanal a la luz de la palabra. Este mes tan especial a la luz de la palabra surge el intento de poder profundizar, de darnos una posibilidad, un espacio, de permitirnos adentrarnos en la palabra de vida, en la palabra del Creador, en la palabra del Señor. Y vamos a hacer hincapié en esto, como lo hacemos encuentro tras encuentro, programa tras programa, porque está comenzando septiembre, mes dedicado a la Biblia. La Biblia es aquel libro fundante que le da razón, fundamento, sustancia, consistencia a nuestra vida. La vida nos está esperando, que en cada ocasión que podamos nos está brindando una posibilidad, una oportunidad, la vida, de acercarnos precisamente a la Biblia, a la palabra del Señor, que es sinónimo de vida frente a tanta muerte, es sinónimo de luz frente a tanta tiniebla,
para ayudarnos a encontrar el camino, ese sendero por el cual hay que caminar desde la elección consciente y libre como hombres y como mujeres de fe. La fe es un acto consciente y libre. La libertad se juega en todos y cada uno de los pasos de nuestra vida de fe. Por eso, desde la libertad, estamos llamados a celebrar este mes bíblico, este mes de la Biblia. Estamos llamados, estamos invitados, casi como al mejor de los banquetes, a acercarnos, aún con nuestras dudas, con nuestras carencias, con nuestros temores, con nuestras vacilaciones, a la Biblia, esa palabra del Señor, que es el fundamento vital, trascendente, único e irrepetible en la vida del creyente. Que tengamos entonces un hermoso mes bíblico, la Biblia que nos está llamando, nos está esperando, nos está convidando a caminar por los senderos propuestos por el Señor, con la frente en alto, a pesar de que nuestra postura corporal tantas veces sea de mirar al piso, sea cabizbajo, sea perdido en la nada misma. En la palabra del Señor, a la luz precisamente de su palabra, encontraremos el impulso creador, el impulso vital para poder ponernos de pie frente a estos tiempos tan complicados, tan controvertidos, tan dolorosos, que nos tienen como protagonistas. Justamente iniciamos el mes de septiembre, un mes de septiembre que en este sábado 4 va a encontrar una celebración para tener muy presente, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, que será la que se llevará a cabo a partir de este sábado a las 10 de la mañana, con la beatificación del Fray Mamerto Esquiú. Una buena ocasión también para rezar y para pensar y para agradecer a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, que es lo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros con nuestra propia santidad. A la luz de la palabra empieza a moverse. Leíamos en la apertura y lo vamos a compartir en el texto, nada más que en un instante. Una de las claves que compartiremos en este encuentro será el abrirse. Ábrete, Efatá. Será cuestión de abrirnos entonces en este mes dedicado a la palabra del Señor, a su palabra, para que ella sea nuestra rectora, nos cuide, nos guíe, nos aliente y nos alimente. Estamos entrando entonces en este 23º domingo durante el año, 5 de septiembre de este año 2021, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban:
y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 13º domingo durante el año, 5 de septiembre de este año 2021, mes de la Biblia. Sobre este texto va a ser las consideraciones abundantes, generosas, profundas, tan particulares, con tantas enseñanzas, fundamentalmente enseñanzas de vida cristiana, comprometida con el Señor y su palabra, con la palabra y el Señor Miguel Carreras. Una vez más, Miguel, no por repetido, deja de ser cierto, es verdad, es franco. Es un gusto reencontrarnos una vez más contigo desde Radio Fe Latina para compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, ¿cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, como de costumbre. Bueno, y siempre felices, alegres, entusiastas, cercanos. Los cristianos tienen esas características que las manifestamos claramente en nuestra vida de relación con nuestro prójimo, con todos. Dios no hace acepción de personas. No elige a algunos sí y a otros, no, nos elige a todos. Y nos elige a todos para lo mismo, para la vida. Porque la vida es una sola, es la que de Dios procede. Y es una vida que no tiene ningún límite. Es una vida plena, absoluta, definitiva. Es una vida eterna, como decimos tantas veces. Y de esto viene a hablarnos el Evangelio, viene a hablarnos el Señor. Viene a hablarnos a través de la palabra contenida en este libro que lo presentabas al principio. Y ciertamente, Fabián, fíjate dos cosas a propósito de la reflexión inicial tuya. Estaba pensando, muchas veces definimos la Biblia. Nosotros decimos frecuentemente, la Biblia, estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia. La Biblia es un libro que nos dice la verdad. Y como consecuencia de esto, terminamos definiendo, la Biblia es la vida. El Señor nos dice, soy camino, verdad y vida. Bien, la Biblia entonces nos lleva a la comprensión de una vida que desconocemos y que a la luz de la palabra que ilumina nuestro discernimiento superior, vamos viendo que verdaderamente la Biblia nos dice la verdad y la verdad de Dios es la vida. Y la vida de Dios la tenemos que vivir. Y la vivimos y creemos porque la experimentamos. Y ahí nos damos cuenta verdaderamente, la experiencia muy concreta, de que la palabra encarnada, la palabra vivida por nosotros, es verdaderamente vida. Y también comenzamos a advertir con la misma claridad que lo que entendíamos por vida desde el punto de vista meramente espacio-tiempo, desde el punto de vista meramente histórico, todavía no alcanzaba la dimensión plenísima de esa vida feliz, eterna y definitiva que es la que Dios nos da desde el amor con que nos ama, desde el principio en el cual nos creó y nos creó para ser verdaderamente lo que Él es. La imagen y semejanza de Dios. Y no menos que eso somos, o seremos finalmente, porque lo que Dios hace en nosotros es aquello mismo que le pertenece. Y lo que le pertenece a Él es aquello que deposita en todos aquellos a los cuales hace para que sean verdadera imagen y semejanza suya. El hombre lo es. Fabián, esto es un punto importante en este mes de la Biblia, considerémoslo, y cada vez que nos acercamos para leer esta palabra, vamos a darnos cuenta de que estamos enfrentados a una palabra que es diferente, una palabra que viene de lo superior. Por eso vos bien decías, ¿no? Los cristianos, fíjate vos, los cristianos cuando oraban al Señor, cuando el Señor oraba al Padre, hay una expresión muy clásica en las Escrituras que dice, levantaba sus manos al cielo, elevaba sus brazos levantados, se abría el cielo. El Señor oía
la palabra de aquellos que lo invocaban, que se acercaban a él. Y los cielos respondían, los cielos abiertos porque derramaban abundantemente la vida que pedíamos al Señor, aquello que le pedíamos que era necesario. Que nos quede esta imagen final, ¿no es cierto?, a propósito de la oración. Levantar manos limpias al cielo, como dice San Pablo, la oración cristiana. Tenemos también nosotros muchas veces, viste, a través de la historia, también de la Iglesia, particularmente en los primeros siglos, los cristianos, sí, orando con las manos juntitas, ¿no es cierto? Esto vino a consecuencia de que los primeros cristianos, cuando eran encarcelados realmente, bueno, le colocaban las esposas en las manos y no podían separarlas. Entonces aparecen orando con manos juntas, ¿no es cierto? Que también es una mostración de que no por la dificultad que estaban experimentando los cristianos en aquel tiempo, dejaban de hacer algo que es esencial, fundamental para los cristianos. El diálogo interior, la conversación con Dios, la oración, la apelación, la recurrencia permanente al Dios que tiene para nosotros todas las respuestas y siempre las tiene. Bueno, Fabián, este evangelio que acabas de leer pertenece al próximo domingo, ¿no es cierto? Próximo domingo, en el cual vamos a ver algo sobre lo cual vamos a poner la atención, porque se trata acá, fíjate vos, de la sanación de un sordo mudo, una persona que no podía oír y que no podía hablar. Claro, uno puede deducir esto. Claro, si la persona no puede oír, no sabe qué le están diciendo. Entonces no puede saber si está escuchando algo que es verdadero, algo que le interesa, algo que le sirve, algo que lo puede reflexionar y finalmente sacar conclusiones al respecto. Claro. Ahora, si lo oye y no puede hablar, uno diría, bueno, puede expresarse quizá de otra manera, con signos, sí sabemos todo esto, a través de un escrito, posiblemente sí. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos expresemos corporalmente. Vale decir, mira, ¿cuántas veces decimos en el cristiano? No solamente palabra y boca, sino palabra y obras, ¿no es cierto? Es decir, escuchamos la palabra, la hemos escuchado, la hemos creído, sí. ¿Qué hacemos de esa palabra y con esa palabra? Hacemos lo que nos manda el Señor, hacer fruto, ir y comunicarla, participarla, que todos la escuchen. La palabra es de Dios, nosotros somos portadores de esa palabra, no es nuestra, es de Dios. Dios en nosotros, entusiasmo, enteos, un Dios del cual somos portadores y portadores de su palabra, que es lo que tenemos que transmitir. Ahora, cuando nuestra gestión apostólica es como debe ser, como el Señor lo hace, como el Señor lo envía, entonces en palabra y obras estamos dando testimonio, porque somos veraces testigos de aquello para lo cual nos envía, nos encomienda aquel que es finalmente el que hace todo en todos nosotros. Y aquí estamos enfrentados en esta situación que terminás de leer, en este pasaje, ¿no es cierto?, del Evangelio. Claro, estamos enfrentados a un Jesús, fíjate vos, volvía de Tiro, atravesaba la Decápolis, iba rumbo a Galilea. El Señor no tenía ningún reparo en incursionar por las tierras de los paganos. Recordemos nosotros que los israelitas y los paganos ni siquiera se hablaban. Los israelitas se consideraban el pueblo de Dios, exclusivo, el único Dios era Dios de Israel. Los demás pueblos no, eran pueblos impuros, eran pueblos inmundos, eran pueblos paganos. No hablaba un israelita con un pagano, mucho menos iba a entrar o ingresar en la casa de un pagano. Y muchísimo menos iba a hablar con una mujer pagana, ni hablemos de sanar a un pagano. El Señor, sin embargo, hizo todo lo contrario. Pues fíjate que el mismo Señor en Nazaret, donde realmente, molestó demasiado a sus vecinos,
Mencionaba el caso que el favor de Dios a través del profeta Elías en tiempo de que había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Dios envió su profeta a una viuda de Sarepta, pagana. Y en tiempos de Naamán el árabe había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, Dios envió a su profeta Eliseo a este Naamán, que era pagano también. Dios no excluye a nadie, no hace acepción de personas. Y aquí lo vamos a ver. No hace para nada acepción de personas. Y aquí va entonces el Señor a asistir a un señor que, visto así objetivamente, una persona absolutamente como inútil, ¿no es cierto?, para cumplir el tipo de misión para la cual nos encomienda aquel que nos envía como apóstoles suyos. Este hombre... Miguel, a ver, si tuviéramos que empezar a desgranar este texto de Marcos, en este 23º domingo durante el año. A ver, ¿te animás, más allá que tu generosa presentación, como nos acostumbras a deleitar, en tu presentación decíamos, vos mencionabas que es un libro de verdad la Biblia, no es algo histórico, ¿sí? Tomando en cuenta este mes de septiembre, mes de la Biblia. Ahora bien, ¿te animás a hacernos una breve semblanza del lugar geográfico, a situarnos geográficamente de dónde habla o de qué habla Marcos cuando habla? Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Digo, porque me parece que puede ser interesante e ilustrativo para nuestros hermanos y hermanas oyentes que nos puedas ubicar de qué hablamos, de qué lugar hablamos, por dónde andaba Jesús en ese momento, Miguel. Sí, Jesús, en general, vos fíjate que Jesús comenzó su ministerio en la zona de la Galilea, ¿no es cierto? Israel, el país de Israel, la tierra prometida. Ahora el Señor también incursionaba más allá de lo que solía llamarse muchas veces Galilea de los gentiles. Gentiles es un término que utiliza la Escritura para referirse a los paganos, la gentilidad, ¿no es cierto? Bueno, ahí mencionamos dos ciudades, fíjate, la Decápolis y Tiro. Tiro y Sidón eran dos ciudades vecinas a Israel. La Decápolis era un territorio de 10 ciudades, ¿no es cierto? 10 ciudades, fíjate el término Decápolis, está en griego, ¿no es cierto? Eran ciudades que no eran israelitas. El Señor, sin embargo, atravesó esas zonas. El Señor fue, y lo vemos en muchos pasajes de los evangelios, también su palabra llegó, si bien aclaró en determinado momento. Tendríamos que hacer una historia un poquito demasiado extensa, no tenemos el tiempo, Fabián. El Señor sí habló con paganos, sin duda. Esto motivó inclusive el enojo, la furia de sus compatriotas, pero de todas maneras son muy intencionados los relatos. Es muy significativo el hecho de que Jesús, en casos muy puntuales que habría que conversar despaciosamente, se refiere y se vincula con paganos, y nos está indicando claramente que el Señor vino para todos, ya partiendo de aquella promesa hecha al patriarca Abraham, que no era israelita, que había nacido en una ciudad pagana, y a la cual se le hizo la promesa, por la fe, no por la ley de Moisés, de que de él saldría una descendencia a través de la cual habría venido un pueblo numeroso salido de la fe de los lomos de Abraham, y de esa descendencia vendría alguien en el cual se bendecirían todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Vale decir que la promesa inicial de Dios de la vida para todos los individuos de la sociedad humana vino a través de un hombre que tuvo fe, que no estaba bajo ley, que no era israelita, un hombre que vivía en una ciudad caldea que se llamaba Ur.
y al cual se le mostró por la promesa una tierra que poseería, que en ese momento era perteneciente a Canaán, un pueblo, por supuesto, pagano. Finalmente esa tierra se la dio Dios por la fe a la descendencia de este Abraham. El pueblo de Israel viene a habitar en el territorio que llamamos la tierra prometida, más allá del río Jordán, después de atravesar el desierto desde Egipto, viene a habitar esa tierra que Dios le da en posesión por la fe que tuvo, digamos, el patriarca Abraham, y su descendencia se hizo acreedora por la fe de su patriarca a la posesión de una tierra que no tenía. Esa es la tierra de Israel, una pequeña porción que sin embargo ahí fue donde habitó el pueblo elegido en figura, como decimos siempre, ¿no? Pero había muchos pueblos vecinos que lo rodeaban, que inclusive lo atacaban, trataban de desalojarlo, porque si vamos a leer históricamente y de acuerdo a las pautas y cánones con los que habitualmente se rige la historia escrita por los seres humanos, bueno, tendrían también su derecho a protestar, ¿no es cierto? Habían sido invadidos por otro pueblo, les había sido quitada la tierra, bueno, y entonces querían recuperarla y frecuentemente rodeaban y atacaban al pueblo de Israel, el cual se defendía, pero en la lectura que hacemos nosotros, por eso decimos, no es un libro de ciencia ni es un libro de historia la Biblia, si la vemos limitada desde esa pauta, desde esa interpretación referencial. Él va mucho más allá. Por eso decimos que es un libro que nos dice la verdad. La historia y la ciencia no siempre nos dicen la verdad, y mucho menos esta verdad, que es una verdad superior, que está oculta a la posibilidad limitada del alcance que puede tener eventualmente explorada a fondo tanto la historia como la ciencia. La historia de la salvación va más allá de la historia de la sociedad humana, tomada como tal, fuera del esquema interpretativo de lo que llamamos, desde el punto de vista revelado, la salvación. Y decimos, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia. Si por la historia vos sabés que tenemos muchos libros de historia, y tenemos muchos intérpretes muy honestos, muy sinceros, que sin embargo no alcanzan, lógicamente, a captar, a entender y, lógicamente, a interpretar a la luz de una verdad histórica, justamente en ese plano que es ya de suyo limitado, no alcanzan a entender la verdad total de lo que nos están diciendo los acontecimientos que se suceden sucesivamente en el tiempo histórico. Estamos hablando de otra cosa que no niega la historia en su sentido, en el sentido que la niega totalmente, pero que va más allá, que nos muestra algo que no podemos entender si nos detenemos en la letra. Por eso hablamos siempre del espíritu. Como hablamos los otros días comentábamos, Fabián, cuando hablábamos de aquella célebre forma de entender filosóficamente por parte de Aristóteles, ¿no? Llamamos materia y forma, acto y potencia, ¿no? Claro, materia y forma. ¿Cuál es la forma? La forma es el carozo, el núcleo de aquello que leemos. La materia sería la letra. Bueno, nos quedamos muchas veces, y así lo hacían los que entendían mal la ley de Moisés, los israelitas, se quedaban en la materia. Pero la forma, la estructura inteligible de la materia, no llegaban a percibirla porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos, realmente no vivían, ni entendían espiritualmente aquello que debía ser leído como había sido escrito por el Espíritu Santo, escrito espiritualmente. Recurriendo ahora al Espíritu que ya lo tenemos, por la revelación, por la recuperación que hizo nuestro Señor Jesucristo de la totalidad de lo que es el hombre, imagen y semejanza de Dios, podemos leer y entender espiritualmente lo que fue escrito espiritualmente. Y ahí entendemos y advertimos claramente que la Biblia va más allá de la ciencia formal, va más allá de la verdad histórica escrita en el sentido en que históricamente se describen hechos sucesivos en el tiempo. Bien, ¿es posible al común de los creyentes, Miguel, llegar
ayudar a descubrir la lectura espiritual, esa que vos mencionás permanentemente, y digo, y cuando alguien menciona, como en este caso lo haces vos, es para prestarle atención porque algo importante nos está diciendo en esa lectura espiritual y no literal. A ver, tengo que hacer un curso, tengo que apelar a mi fe, tengo que apelar a seminarios, a formarme, tengo que consultar con maestros, con especialistas. ¿Cómo es esto de la lectura espiritual que le debemos dar a la palabra del Señor, a la palabra de Dios? Yo, por ejemplo, te diría una cosa, Fabián. Sí, todo eso que vos decís está bien. Podés hacer un curso, podés ir a un seminario. Nuestros ministros, sacerdotes, se forman, ¿no es cierto?, en seminarios teológicos, estudian la teología dogmática, bíblica, espiritual, moral, etcétera, etcétera. Sí, todo eso está muy bien, nos ayuda a entender, pero como decimos siempre, Fabián, si no lo vivimos no llegamos a conocer y a entender bien estas cosas. Yo, para un inicio así concreto, digamos, ¿no es cierto?, y para una persona que tiene una fe porque se ha acercado a la palabra, la ha creído, tiene verdadero interés, le leería, por ejemplo, la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Y hay un resumen ahí magistral de San Pablo que explica todo esto que balbucié yo, un poco chapuceramente, confesemos esto, Fabián, explica San Pablo estas cosas. Lo hace de un modo apostólico, por parte de alguien que, como San Pablo, vivió estas cosas. Y las conoce a fondo, las comprobó, y nos está afirmando con toda la autoridad que tiene un apóstol de la jerarquía paulina, esto que terminamos de comentar nosotros recién, ¿no es cierto?, a propósito de qué es la Biblia. Y la Biblia es algo, perdón, Fabián, la Biblia es la vida, nos dice la verdad, va más allá, es otra cosa. No lo entendamos como un libro de mera escritura humana. Salgamos del límite de lo meramente humano. Extendámonos en lo humano, pero lo humano ya tomado y recuperado por el Espíritu que lo torna a su forma original. La forma original del hombre, la que hace Dios, es el hombre imagen y semejanza de Dios. Ese hombre entiende el lenguaje de Dios, habla las palabras de Dios, está sintonizado en la frecuencia espiritual de la vida y la plenitud de la vida. Ese hombre habla con autoridad, es lo que hacía Jesús, hablaba como el que tenía autoridad y tenía la plenitud de la autoridad. Y es lo que hace de nosotros, cuando nos recupera y recupera en nosotros aquello que hizo Dios desde el principio, que lo hizo el Señor, porque el Verbo era Dios. Lo entendemos en el tiempo con las limitaciones que implica la presencia del tiempo, que de suyo es un límite. Es un límite que tenemos que perforar, que Dios lo hace, mejor dicho, en nosotros. Por eso nos trae y nos eleva a la contemplación por la revelación y la comprensión finalmente de estos fenómenos que están más allá, como diría San Agustín, de la humana razón, digamos, ¿no? Pero al cual tenemos acceso, derecho, porque así lo quiere Dios, porque así entendemos la vida y así vamos finalmente a saber concretamente a dónde vamos, a dónde nos lleva esta fe. Y ahí la esperanza es cierta, la esperanza crece y ven, el objetivo finalmente se alcanzará, o lo alcanzará Dios en nosotros, y si nosotros en Dios, si realmente somos dignos de estar en la presencia de Dios al final del viaje, ¿no es cierto? Es la manifestación de la gloria de aquel que viene precisamente para participarnos de la gloria. La gloria es la plenitud de la vida, ¿no es cierto? El final que tiene aquello que Dios hace, que termina siendo, ¿sabes qué? Tomando también la terminología aristotélica, acto puro. Nada de potencia. Potencialmente somos aquello que Dios hace, pero cuando Dios lo termine, lo consume, entonces seremos acto puro en Dios. Dios es acto, en Él no hay potencia ninguna, es todo acto. En nosotros primero hay pura potencia, finalmente llegaremos a ser acto,
Sí, si perseveramos y somos fieles a lo que Dios hace, porque lo hace Dios en cada uno de nosotros. Y aquí estamos camino a eso. Cuando estudiamos la Biblia y analizamos los evangelios, Fabián, que lo hacemos todos los domingos, bueno, perseveramos a través de la oración, ¿no es cierto? Y la conducta fundamental, ¿no es cierto?, en estas cosas, porque tenemos la esperanza cierta por la fe de que llegaremos finalmente a aquello que Dios concreta en cada uno de aquellos que lo siguen fiel y firmemente. Muy bien, hasta acá el señor Miguel Carreras. Hay mucho más de Miguel en este encuentro de hoy. Hasta acá la primera parte de La Luz de la Palabra. Hay mucho más por analizar, por conversar, por preguntarle, por disfrutar la desinteresada y generosa presencia de Miguel explicando el Evangelio de este próximo domingo según la propuesta litúrgica para este 23º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37, y mucho más a la luz de la palabra de esta semana. Pero antes que continuemos disfrutando la presencia de Miguel, le damos un descanso y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica y nos permite llegar a la música a través de Javier Bru y esta interpretación de Fatah. Marchándose de Tiro por Decápolis cruzó, llegando a Galilea y viniendo por Sidón, presentan a Jesús un sordo al que costaba hablar, rogándole impusiera sus manos para sanar. A solas con el sordo de la gente se apartó, dentro de los oídos sus dedos le colocó, y usando su saliva también su lengua tocó. Mirando al cielo dijo luego que un gemido dio: Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. A veces somos sordos y también nos cuesta hablar, y es necesario un tiempo de apartarse y escuchar. A solas, oh Señor, nuestros oídos tocarás. A solas, Dios de amor, todas las trabas soltarás. Entonces tu palabra al fin podremos escuchar. Con nuestra propia lengua la podremos proclamar. En medio de la gente caminando estás, Jesús. Nos sanas y nos mandas ser testigos de tu luz. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata, ábrete. Y él mandaba no lo cuenten, pero todo publicaron a la gente y sorprendidos comentaban: todo lo ha hecho bien. Efata, ábrete. Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó. Efata,
comentaban todo lo ha hecho bien. Muy bien, la pausa musical entonces en este nuestro encuentro semanal desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, la traía desde la operación técnica Silvia Patricia y Javier Bru y su interpretación de Éfata, que como ocurre programa tras programa, la elección correcta, acertada de Silvia Patricia, iluminando el texto que la liturgia nos está proponiendo en esta ocasión, 23º domingo durante el año, el texto según San Marcos capítulo 7 versículos 31 al 37. A ver, Miguel, ¿es posible sanar con un contacto a un sordo mudo? ¿Es posible o lo que es imposible para el hombre solo es posible para Dios? Y entonces Jesús es el único que lo puede lograr. ¿Cómo es esto? Esto es referencial, esto es testimonio, esto es algo, digamos, aproximado, simbólico o es real, Miguel. Primero es posible, porque el Señor lo hace, el Señor lo hizo, lo sigue haciendo. Todo lo que hace Dios es lo posible, es lo real, finalmente. Bien, quizás sea imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Y decimos, no es posible para el hombre separado de Dios. Es posible para el hombre unido a Dios. Todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. Los apóstoles también hicieron aquellas cosas con el poder de Dios, porque esto lo hace también el hombre Jesús con el poder de Dios al cual invoca cuando eleva sus manos, su vista al cielo. Éfata, ábrete. Ahí se produce. ¿Quién lo hace? Lo hace el que hace todas las cosas en todos, aquel que puede lo que el hombre no puede, pero que demuestra que Dios todo lo puede, todo lo hace y todo lo que promete lo cumple. Y lo cumple realmente de la mejor manera, que es la única manera, la definitiva, la perfecta, la eterna. Aquí quedó curado el sordo mudo. Un hombre sordo y mudo, fíjate. No puede oír, no puede hablar. Claro, si no oye, como decíamos al principio, probablemente qué palabras va a repetir si no las conoce. Es necesario primero que escuche, que oiga. En el principio era la palabra. Siempre empezamos por la palabra. Siempre todo empieza con la palabra. Primero tenemos que oír la palabra. La fe es por el oír de la palabra. Después viene la consecuencia. Aquí se desata la lengua del mudo. Vos fíjate que Jesús tiene dos movimientos. Lo hace con las manos. Uno diría, bueno, en este caso, por ejemplo, también nos está mostrando por qué no puede hacer tantas cosas aquel que tiene la mano paralizada. Hay casos donde Jesús cura al de la mano quieta, claro. Con las manos obras, ahí obra el Señor. Con sus dedos toca los oídos del sordo. Primero ingresa en el oído, primero la palabra. Y después toca la lengua del mudo con su saliva. Quiere decir que ya le da la vida de su propia lengua a la lengua muerta del mudo. Ahí ya tiene que tocar con la saliva. Y ahí la palabra del Señor, pero invocando siempre el poder de Dios. Podemos no, o sea, uno dice, si no creen a las palabras, por lo menos crean a las obras que Dios hace en mí. Ábrete, Éfata, ábrete, se abren los sentidos, se produce la sanación, la curación, el oído que oye, la boca que habla. ¿Qué hace el sordo mudo? Y el sordo mudo inmediatamente empieza a hacer lo que hacemos todos, porque en definitiva todos somos espiritualmente hablando sordomudos. Si conocemos la palabra, pero no la proclamamos, somos mudos. Si conocemos la palabra y la proclamamos, somos apóstoles. Vamos de la tierra al cielo. Y el apostolado es
vida. Porque lo que estamos proclamando es vida, vida para nosotros, vida para el otro, vida en el otro, vida que es Dios. Porque todo lo hace Dios en Cristo Jesús. A este hombre lo habilita para la vida, ser instrumento de la vida, ser entusiasta, portador de un Dios, enteos. Todo lo hace Dios a través del su apóstol. Para eso lo envía con el poder por el cual lo reviste cuando le comunica ese poder para que haga todo aquello que dice, repitiendo la palabra que recibe precisamente de Dios. Cura al sordo mudo. Fíjate qué curioso. El Señor lo lleva aparte, lo aparta de la multitud. No quiere que oiga otras palabras que la que les va a decir Él. Así retirado lo que va a oír y finalmente lo que va a ver y a entender y proclamar va a ser a aquel que hace todo en Él, que hace en Él lo que otro no puede hacer. Por eso va a ser finalmente todo lo que somos cuando verdaderamente en nosotros, sordomudos espirituales, comenzamos a entender la palabra, cuando la oímos sabemos de qué se habla, y entonces uno dirá, no nos queda más remedio, claro, y qué remedio santo, ¿no? Que proclamar una verdad que nos asombra, una verdad que nos impulsa, que nos impide mantenernos callados, quietos, porque salimos a proclamar estas cosas, porque advertimos claramente en nosotros que ingresó la vida, que ingresó la palabra y que esa palabra pugna por salir y la lengua espontáneamente ya comienza a moverse y a proclamar aquello que recibe, entiende y entrega después, como vida que ha recibido y que tiene que compartir y que tiene que alegrarse en el compartir de la misma. Ahí está. Mira, Fabián, una sola cosita. Perdóname tanta labia, pero espera un poquito. Nosotros sabemos que la audiencia entiende que nosotros no preparamos estas cosas. No estamos leyendo espontáneamente, claro. Seguro. Esto es lo importante. Por eso no estamos leyendo libretos. Hace muchos años que estamos, sí, embarcados en esto, que realmente amamos el Evangelio, y surgen espontáneamente las palabras que Dios pone en nuestra boca. Yo te diría, si podés separar, si te viene bien el horario, 5 minutos finales para leer el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, porque viene bien al punto, ya que hablamos al principio del mes de la Biblia, ¿no es cierto? Un poco a propósito del sentido de esta palabra que nos dice la Biblia, que no es un libro de ciencia ni de historia, es un libro que nos dice la verdad, es un libro que es la vida. Después, podés leer el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, si querés, si tenés a mano, porque me parece que redondea bien lo que dije. Los Corintios en su capítulo 2, decís vos. Capítulo 2, primera a los Corintios. Bien, ya la buscamos. Ahora, Miguel, le digo, sí. Dentro de la generosa expresión tuya, me quedé pensando primero en el sordomudo, ¿sí? Alguien que no tenía derechos, alguien que no era visible, alguien que estaba totalmente marginado y excluido, ¿sí? Totalmente. Era como muerto en vida, digamos. Y totalmente lo era, claro, Fabián. Vos fíjate que en Israel, como en todos los pueblos, y sigue siendo actualmente, toda persona que padece una discapacidad, que está limitada, bueno, tiene que, de alguna manera, ¿no es cierto?, no ser marginada, porque ahora, desde el punto de vista social, se atiende un poquito más a la persona. Inclusive he estado escuchando que hay Juegos Paralímpicos, deportes para discapacitados, ¿no es cierto? Escuchaba que el equipo argentino de los Murciélagos, un equipo de fútbol de jugadores ciegos, creo que ha llegado a la final de estos Juegos Paralímpicos. Bueno, pues ahora se tiene más en cuenta en ese sentido, pero en aquel tiempo sí, no, una mínima, ¿no es cierto?, incapacidad por parte de una persona la excluía total o parcialmente de la posibilidad de una vida social activa o más activa, ¿no? Y acá en este caso el sordo mudo, imagínate, una persona que no habla, que no te oye, ¿qué podés hacer? ¿Qué elementos podés poner en juego para que entablar con esa persona un diálogo, algo que sea inteligible entre ambos? Jesús no lo miró con ningún prejuicio, al contrario. ¿De qué se dio cuenta Jesús? De lo que necesitaba. ¿Qué le dio?
lo que necesitaba, ni más ni menos. ¿Qué hizo después que hizo lo que tenía que hacer con él? Lo dejó. Lo único que le pidió, que no anduviese proclamando que Jesús lo había curado. Jesús no quiere que se lo tome. Resulta como insólito, ¿sí? Digamos, porque si alguien es curado, alguien de buenas a primeras, de la noche a la mañana, se pasó toda la vida excluido, marginado, y resulta que ahora escucha, que ahora puede hablar, se vuelve loco de contento, como diríamos, cualquiera de nosotros tendría esa sensación y querría ponerlo en todas y cada una de las redes sociales. Sería hoy día para amplificarlo, para multiplicar nuestra alegría y ese milagro, esa gracia que se ha recibido. Sí, sin duda, haríamos eso, Fabián. Lo que pasa es que Jesús quería qué cosa fundamentalmente, partir siempre del principio, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor que quiere que se crea a la palabra, que se escuche la palabra. La palabra lo hace todo. Claro, no quiere que se lo tome por un milagrero, por un mago, por alguien que tiene poderes mágicos. No, la palabra. Y vos fíjate que a través de los siglos, sí, ha habido milagros que se han producido sin duda, pero realmente lo que ha ido gestando y enriqueciendo hasta el punto actual, tanto miles de millones de personas son cristianas, ha sido fruto de la palabra del Señor. La palabra es la que hace el fruto. En el principio era la palabra y todo fue hecho por la palabra y nada de lo existente fue hecho sin la palabra de Dios. Creer a su palabra. A eso vino el Señor, a proclamarla, sí. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Contundente, ¿sí? Exactamente, todo lo ha hecho bien, claro. Fíjate vos, volvemos al principio, los 3 tiempos de verbo que mirábamos el otro día en el Génesis. 1, dijo Dios, palabra. 2, hizo Dios, hizo por la palabra. Dios, 3, vio Dios que era bueno, todo lo hace bien. Vio que era bueno. Siempre está sintetizado, fíjate, en el relato del Génesis. Con qué precisión y con qué pocos términos, dice la verdad. Dijo, hizo y vio. Y cuando ve que es bueno, es definitivo eso. Todo lo ha hecho bien. Tienen que reconocerlos aquellos que son testigos de lo que hizo Jesús. Hizo hablar al mudo, hizo oír al sordo, hizo ver a los ciegos, hizo andar a los paralíticos, recuperó los sentidos espirituales interiores en todos. Y todo lo hace por la palabra. Levántate. Vayan y vean, vengan y hagan, sígueme. Siempre. La palabra es la que ordena. Se cumple, está todo bien hecho. Vio Dios que es bueno. Y vemos finalmente nosotros también, como testigos, que todo lo que hace Dios es bueno. Más aún el que lo experimenta, ¿no? Muy bien, si bien no forma parte de la proposición litúrgica para este primer domingo de septiembre, vos nos habías pedido de compartir la primera carta de los Corintios en su capítulo 2, Miguel. Efectivamente, sí, realmente. Fabián, si hay un tiempito podemos hacerlo porque ayuda siempre, ¿no? A propósito de que muchas veces sí hacemos cursos, seminarios, etcétera, etcétera. Pero aquí el apóstol, fíjate vos, en pocas palabras, sintetiza todo de un modo, apostólico, magistral. Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras,
pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquellos que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales la realidad del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios, Miguel, acabamos de compartir el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Ya la vamos, Señor. Magistral esto de San Pablo, ¿eh? Fíjate vos qué síntesis. Sí. ¿Eh? Que muy elocuente, digo, muy claro. Sí, es para leerlo, releerlo, y bueno, a propósito de la necesidad de los cursos, muchas veces para aprender estas cosas, naturalmente, sí, llevó siglos, llevará más tiempo, pero nosotros acá tenemos en San Pablo un testigo veraz de estas cosas. Ha recibido el Espíritu como recibimos todos durante el bautismo, el Espíritu, bueno, tenemos que seguir ese Espíritu que es el que nos va iluminando, orientando, explicando. Por eso dice al principio, cuando fui a vosotros, dice San Pablo, no quise oír de ustedes palabras de humana sabiduría, palabras de historia, de ciencia, no. Quise ver qué cosa, a Cristo y a Cristo crucificado. Quiere ver concretamente el amor crucificado, quiere ver a aquellos que son testigos de Jesús, quiere ver la cruz, el signo del testimonio. Y a partir de ahí todo debe ser entendido tal cual lo dice y lo hace. Y todo lo hace bien en nuestro Señor Jesucristo. Como lo que hizo con el sordo mudo, naturalmente. Le devolvió el oído y la mano. Creo que fue un ejemplo muy claro cuando lo compartíamos, veíamos el tema de cómo hablaba San Pablo o dónde hablaba San Pablo y la humildad y la entrega de corazón presentándose, esto que soy lo que soy, es lo que les vengo a dar, y me parece que en muchos aspectos es una postura franca y honesta, no solamente para con nosotros mismos, sino para con quien es nuestro interlocutor, ¿sí? Entonces facilita una comunicación un tanto más espontánea y más fluida. Miguel, compartamos juntos este mes de septiembre, este mes de la Biblia que estamos compartiendo contigo en su inicio. Tengamos en cuenta este sábado 4 la beatificación de Fray Mamerto Esquiu, y que el Señor te bendiga junto a Silvia Patricia, junto a los hermanos y hermanas oyentes de este espacio, a la luz de la palabra, desde Radio Fe Latina, que los acompañe, los cuide, los proteja y les permita reencontrarnos dentro de 7 días para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, de la misma manera que empezamos, de la misma manera terminamos. Un gusto, que el Señor te bendiga, les bendiga, y nos volvemos a escuchar con gusto, con gozo y alegría, Miguel, ¿sí?
Sin duda, Fabián, una última acotación, fíjate, qué humildad la de San Pablo, ¿no es cierto? Qué sabiduría, qué humildad, cómo emociona esto, sobre todo cómo emociona, cómo estremece. Bueno, y seguimos con la Biblia, sí, por supuesto, siempre. Dios mediante, Fabián, nos veremos el próximo domingo, y con las lecturas propias del día domingo también, conforme al magisterio, a las lecturas que nos prepara el magisterio de nuestra iglesia. Un abrazo para vos, para tu gente, para toda la audiencia, un saludo aquí de parte de Silvia, Patricia y míos, y bueno, nos vemos siempre los domingos, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.